Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Amén. 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 Los que lo tengan, llévense su Biblia o pueden, no sé si el hermano lo haya puesto allá, pero dice la palabra de Dios: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Algunos que soy yo. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces dice el Señor que él le dio autoridad para atar y desatar. Amén. Y yo creo que no solo al apóstol Pedro le dio esa autoridad, sino que se lo dio a la iglesia. Póngase de pie y mire el asiento que está alrededor de usted y busque el que está vacío. Y hágame un favor, extienda su mano sobre ese asiento y declare un alma para el Señor. Utilice el poder que Dios le dio y declare un alma para el Señor, ya sea su familiar, ya sea sus amigos, ya sea un trabajador, quien sea. Pero usted utilice la autoridad que Dios le dio y decláreselo. Si usted conoce a alguien que está en drogas, en el alcohol, en lo que sea, en desánimo o religioso, como sea, pero usted extienda su mano y hágame un favor, utilice la autoridad que Dios le dio, porque usted es un hijo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser embajadores, a representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero Él no nos dejó así solos, Él nos dejó con autoridad. Por lo tanto, allí donde usted está, extienda su mano y comience a declarar. Vamos, comience a declarar. No tenga miedo, comience a declarar. Así usted se sienta, que no se sienta digno de poder declarar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro libertad. Hoy declaro la unción de la presencia de Dios sobre la vida de usted y sobre la vida de su familia. Y declaro que Dios puede utilizarlo y que Dios puede hacer grandes cosas a través de la vida de nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos en hacer las cosas para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre eterno, estamos ante tu presencia, oh Dios, declarando una palabra de libertad. Una palabra, Señor, que abra los ojos de los hijos que no conocen tu palabra, oh Dios eterno. Dice tu palabra y me enseña que solamente tú eres el único que puedes abrir en los ojos a los hombres para que entiendan de que tú eres el que estás aquí en medio de nosotros, oh Dios. Y en este día, Dios eterno, yo declaro, Señor Padre eterno, que cada persona que está aquí sea un instrumento tuyo, Dios, para traer personas a los pies tuyos, Dios. Porque es una de las formas que nosotros podemos adorar tu nombre. Es una de las formas que nosotros podemos declarar de que tú eres el Cristo resucitado, el Cristo que sana, el Cristo que transforma, bendito Dios. Yo declaro cada silla, Señor, que está vacía, que pueda venir alguien que esté necesitado de tu presencia, alguien que esté con hambre de tu presencia, alguien que no ha conocido de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que vengan a tus pies
porque tú eres el que los has llamado, Padre eterno, y como hijos tuyos tenemos el privilegio de conocerte. Como hijos tuyos tenemos la honra, Señor, de poder saber de que tú nos has salvado, y queremos declarar, Señor, también libertad para las personas que están sufriendo, Señor, en este momento, que están necesitados de tu palabra, Señor. Y en este día, Padre, declaro, Señor, sanidad sobre esas personas. Declaro libertad, Señor. El que esté endemoniado, Señor Padre, lo declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres Dios real, Señor. Tú eres un Dios real, Padre eterno. Yo te doy gracias, Señor. Te puedes sentar, hermano. Perdóneme, yo declaro, Señor, que tú eres Dios bueno y que tú eres Dios grande, Señor. Padre eterno, denle un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece, Él es digno de alabanza. Yo te quiero dar gracias por estar aquí. En este día, el pastor me puso a predicar. Yo quiero decirte que hay una palabra que Dios tiene para ti. Y esa palabra es que tú eres bienaventurado. Dile al que está a tu lado, tú eres bienaventurado. Sí, si no quiere entender, dale un codazo y dile, sabes que tú eres bienaventurado. Sí, dale un codazo, y si no está nadie allí, aviéntele algo y despiértelo y dígale, tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo bienaventurados. Amén. ¿Cuántos conocen a Cristo? Dice la pastora, un grito de los que conocen a Cristo. ¿Sí? Los que conocen a Cristo, los que no han conocido, no han confesado a Cristo. Alguien dice yo, no le dé vergüenza, no pasa nada. ¿Alguien? ¿No? ¿Algún descarriado? ¿Alguien? ¿No? ¿Algún desanimado? Nadie, todos están en victoria. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios aquí, lo que acabamos de leer, me voy a enfocar específicamente en el versículo, en el versículo 18, no, en el 17, perdón. Dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor me dio en este día. Yo sé que el pastor ha estado hablando acerca de lo que serían estos textos, ha estado hablando de lo que la vida del Señor Jesucristo, pero hoy quiero enfocarme en la vida del apóstol Pedro. Amén. ¿Me van a tener paciencia un ratito? ¿Sí? No se me van a desanimar, ¿ok? Bueno, la palabra de Dios aquí, lo que me impresiona es que estos versículos son uno de los versículos más criticados, que muchas veces se ha malinterpretado mal. ¿Por qué? Porque por alguna razón la gente ha querido tratar de entender la persona de Dios a través de la palabra de Dios, y muchas de las veces lo entienden mal, ¿verdad? Una de ellas se enfocan en lo que es la roca, si es Cristo, si es Pedro, pero igual definen de que tenemos lo que sería la iglesia como la iglesia universal. Dice que Pedro es la roca, por lo tanto literalmente dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nadie más murió en la cruz del Calvario sino el Señor Jesucristo. Otros dicen que teoría que está en esto es que es la fe de Pedro, pero igual tenemos problema con eso. ¿Por qué? Porque igual no depende de la fe de Pedro, depende de la obra de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Pero aquí también existe una revelación de lo que sería en este texto, que después de mucho tiempo, si usted se nota, si ha leído la Biblia, usted podrá darse cuenta que el Señor Jesucristo siempre, cada vez que sanaba a un enfermo, le decía, no le vayas a decir a nadie que yo te sané. Cuando liberaba a alguien de algún demonio, Él le decía, no digas a nadie que yo te sané. ¿Y qué hacía la gente? Iba y corría la voz.
¿verdad? Pero en este versículo, aún en el último versículo que acabamos de leer, aunque Pedro haya confesado que Jesucristo es Cristo, o sea, el Mesías, el Señor todavía una vez más les dice: no vayan a decir a nadie. Lo curioso de esto, y me encanta esto, ¿por qué? Porque en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, encontramos que el Señor Jesucristo había enviado a sus discípulos a evangelizar. Y el Señor Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos para hablar del reino. Les dio poder y les dio autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad para hablar el reino de los cielos. Les dio poder y autoridad. Entonces, cuando los discípulos habían regresaron muy contentos, pero el escritor, como es un fragmento de la historia, lo que está escrito en la Biblia, encontramos que de repente nada más hay como un corte comercial. De repente aparece que la alimentación de los 5,000 y de repente que una sanidad de alguien más. Entonces vuelve otra vez la historia. Pero en esta parte de la escritura describe el apóstol Mateo, o el siervo Mateo, de que el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y la gente, ¿quién dice que soy? Entonces Pedro, el Señor, Dios le reveló y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Justamente lo que el pueblo de Israel estaba esperando del Mesías, del Salvador que estaba esperando el pueblo de Israel, ahora un israelita lo estaba confesando, de que Cristo era el enviado esperado por todos los tiempos. Entonces esto es parte de lo que sería el fundamento, no solamente de lo que estaba profetizado, sino que ahora es el fundamento de la nueva era en Cristo Jesús, que entra la iglesia. ¿Cuál era el fundamento? De que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el que sana, el que salva, el que rescata, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue Jesucristo. Por eso yo quiero hablarte y dirigirme a ti, tú que has aceptado al Señor Jesucristo, tú que has padecido el Evangelio y de alguna forma el Evangelio has mirado y has sufrido y has sentido desánimo, has sentido enojo, has sentido tristeza, has sentido soledad, has sentido como que no tienes el respaldo. Pero déjame decirte que Dios te llama a ti como Pedro: tú eres bienaventurado. Mientras que el mundo nos menosprecia, mientras que el mundo nos hace sentirnos menos, para Dios no somos cualquier persona, somos bienaventurados. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: eres bienaventurado. ¿Sí? La palabra bienaventurado significa, a través de los teólogos definieron esta palabra como 3 veces feliz. 3 veces feliz. Aunque la palabra literal significa feliz, estar gozoso, pero tener el favor de Dios a través de los diccionarios. Y note esto, que usted, mientras que el mundo lo menosprecia, mientras que la familia lo menosprecia, delante de Dios, usted tiene el favor de Dios. Mientras que el mundo nos abandona, Dios nos dice que Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios con usted, ¿quién contra usted?
Por eso es importante, yo quiero dirigirme a usted y recordarle de que si Dios está con usted, es para seguir adelante. Es para que se levante y diga: yo me siento orgulloso de ser cristiano. No importa qué edad que tengas, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea anciano, yo me siento orgulloso de ser cristiano. Amén. Con todos los defectos que tengamos, Dios nos llamó a ser parte de su reino. ¿Cómo sé esto? Bueno, yo les decía que vamos a estudiar la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención esto. La vida de Pedro nos enseña grandes cosas que pueden servirnos en estos tiempos de reconocer de que podemos vivir una vida tranquila, feliz, en victoria en Cristo Jesús, siempre y cuando estemos enfocados en Cristo Jesús. Siempre y cuando estemos mirando a Cristo Jesús. Porque si usted me va a mirar a mí, a Andrés, ¿sí? Usted mañana ya está en el mundo. Es más, en el momento. ¿Por qué? Porque yo fallo. Y si usted va a estar mirando a alguien más aquí, también lo mismo. El único que requiere la enseñanza de este día es que usted vea a Jesucristo como el centro de su fe, de su creencia. El motivo para seguir adelante es Cristo, nadie más. ¿Sí? Si usted está mirando por otro lado y está desanimado o está enojado por eso, déjame decirle que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque un predicador en cierta ocasión llegó a hablar de la palabra de Dios, y cuando terminó el predicador, la gente se le acercó y entre todos ellos llegó una hermanita y le dice: fíjese, hermano, que aquí en la iglesia ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué, hermana? Fíjese, hermano, lo que me hacen los hermanos, ya no aguanto. Y el pastor, el predicador le dice: sí, hermana, sí. Y le dice: con todo respeto, le voy a decir la verdad, no importa. Sí, hermano, dígame, dime el consejo. Y le dice: lo que hirieron no fue su corazón, fue su ego. Fue su ego. Fue porque no lo hicieron como usted quiere. Por eso es que usted está enojado o está decepcionado de la iglesia. ¿Por qué? Porque hirieron su ego. Y déjeme decirle que las estadísticas a través de la iglesia evangélica hacen encuestas, y es interesante que cuando le preguntan a la gente, le dicen: ¿tú qué piensas de Jesucristo? La gente dice: oh, yo pienso que Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios en la actualidad. Y lo sorprendente es que la mayoría fueron jóvenes quienes respondieron que están interesados en reconocer a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Pero cuando entraron en el tema de la iglesia, automáticamente del 1 al 100, el 16% de la gente no le tiene fe a la iglesia. No le tiene fe a la iglesia. Y eso usted lo puede mirar cuando usted le habla a alguien de Dios. ¿Qué le dice? Y eso lo puede mirar, que en nuestros tiempos, hermanos, tenemos un reto muy grande de representar al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y hablar de Él, y no solo hablar de Él, sino que también reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es el reto muy grande que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la iglesia es comisionada a través de Cristo Jesús para que
pronuncia el reino de los cielos. Y ahí es donde en la actualidad yo veo mucha gente que yo hablo de Dios y ellos me dicen, yo ya sé, pero no van a la iglesia. Mucha gente dice, yo iba a la iglesia, pero ya no van a la iglesia. Hoy en la mañana le hablé a alguien de Dios y le dije, hey, ¿te puedo regalar un folleto? Y la persona me dice, yo ya sé. Y es increíble que la gente le perdió fe a lo que sería la autoridad de la iglesia, cuando la palabra de Dios nos enseña de que ¿qué es lo que le dio Jesucristo a los discípulos? Poder y autoridad, ¿verdad? Entonces, para no desanimarlos, no quiero ser muy drástico en lo que estoy hablando. Entonces, mi tema hoy quiero hablarles bienaventurados. Quiero hablarles de que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos felices al conocer su evangelio. Les decía que 3 veces feliz significa esta palabra, o feliz, o gozar de la gracia divina. Esto significa que Dios está a favor de nosotros, que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para esto me invita a mí a regresar ahora a mirar la vida del apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Bueno, Pedro le llamaron bienaventurado, y como resultado de esto es que Pedro era bienaventurado porque Dios le reveló al Mesías. Era bienaventurado. Mire, hermano, Dios es el que toca el corazón de cada uno de nosotros. Dios es el que toca el corazón de nosotros, ya sea a través del Espíritu Santo o Él mismo. Lo que sería este texto, que me imagino que fue el Espíritu Santo el que tocó o le abrió el entendimiento a Pedro para que entendiera de que el que estaba enfrente de él era el Señor Jesucristo. Muchos piensan, es que cuando yo busqué a Dios, ¿sí? Cuando yo empecé a venir a la iglesia, no es cierto, es que Dios tuvo misericordia de ti. Yo lo que quiero sentirte es apachurrarte, de incomodarte, de recordarte de que por gracia fuiste salvo. No hiciste nada, no hicimos nada que le llame la atención a Dios y que diga, oh wow, voy a llamar a este porque está guapo, voy a llamar a esta porque está sufriendo mucho. No, el Señor Jesucristo nos llamó porque Dios nos ama y Él decidió en salvarnos. Y Él convenció, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que convence a la persona de pecado, que redarguye a la persona de lo que está haciendo, y eso es lo que hace que la persona venga a los pies de Cristo. Pero allí existe el contraste, porque ahora el evangelismo de nosotros es que yo quiero que busque de Dios. Es que yo quiero que ellos entiendan de que lo que estoy sintiendo yo como hijo de Dios, que empiecen a buscar de la presencia de Dios. Llegué a escuchar personas que tienen negocio en la pintura, que le decían a sus empleados, no estoy hablando del hermano Paco ni de Yeyo, ¿ok? Que si no vas a la iglesia conmigo,
tú no trabajas aquí. ¿Sí? Estoy hablando de gente en la pintura. Entonces, cuando yo escucho eso, mi pregunta es, ¿eso es llevar el evangelio? Yo les digo, lo que quiero es incomodar, ¿sí? Que nosotros veamos que nosotros fuimos llamados y buscados por gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces es Jesucristo el que nos reveló a nosotros la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pedro era bienaventurado porque predicó del Mesías. Y cuando habló del Mesías, habló de la gracia de Dios en la vida del ser humano. Cuando habló de Jesucristo, habló del amor de Dios para el ser humano, y lo único que necesita es arrepentirse. Lo único que necesita es arrepentirse. No tiene que hacer otra cosa. Entonces es interesante que el apóstol Pedro era bienaventurado porque murió, note esto, murió por Cristo creyendo de que Él era el Mesías. Creyendo que Él era el Mesías. Y entonces, ¿qué grado tan grande de convencimiento tenía Pedro que dio su propia vida? De hecho, cuando Él murió, lo querían matar en la misma forma que Jesucristo lo habían crucificado. Y cuando Él miró, Él dijo: yo no soy digno de morir igual como mi maestro. Y lo mataron con la cabeza hacia abajo, la cruz invertida. ¿Por qué? Porque estaba apasionado el apóstol Pedro. Ahora, Dios usó a Pedro sin ningún problema. Dios usó a Pedro y Pedro predicó el reino de los cielos sin ningún problema. Repito esto: Dios usó a Pedro sin ningún problema. Y Pedro predicó del evangelio sin ningún problema. De hecho, los discípulos, cuando ellos regresaban contentos. ¿Cómo regresaban? Regresaban contentos. ¿Por qué? Porque hablaban del reino de los cielos y los demonios se sometían a ellos. Se sometían. La gente era sanada. ¿Por qué? Porque Cristo les había dado autoridad. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué tenía Pedro que no tenga yo? ¿Qué tenía Pedro que usted no tenga? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Pedro? ¿Usted qué piensa? ¿Qué tenía de diferencia? Y eso me hace a mí obligarme a mirar las virtudes de Pedro y mirar los defectos de Pedro. Pero esto es interesante porque Pedro era un líder por naturaleza. Pedro lo que hacía es que siempre, para cualquier actividad, Pedro siempre quería estar hablando. Pedro siempre quería estar involucrado. Tenía iniciativa propia. No es malo tener iniciativa propia, al contrario, le beneficia al reino de los cielos. Lo malo es cuando se opacan los talentos como iniciativa propia en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros miramos al apóstol Pedro con carácter de líder, no solamente era un líder, sino que también era un hombre valiente. Que Pedro es el único discípulo que caminó sobre las aguas. Se hundió, pero se atrevió a caminar sobre las aguas. Y Pedro fue el que le cortó la oreja a un soldado.
Así de valiente era Pedro, por defender a su maestro. Pedro era sincero, cometía errores, y lo que hacía Pedro es que él lloraba. Pedro fue quien le pidió al Señor que se apartara de él, porque era un hombre pecador. Cuando miró la naturaleza del Señor Jesucristo después del milagro de la pesca, él entendió que Jesucristo era diferente, y él le pidió perdón. Se sintió indigno de estar ante la presencia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos esto, ahora podemos preguntarnos, ¿no estaría bien tener un líder así, pastor? Tener líderes que estén apoyando al pastor, que tengan iniciativa, que sean valientes, que sean especialmente sinceros. ¿Sí? Porque esa es otra cosa. Luego después, poquito ven que ya tienen ministerio, también ya quieren dividir. Pero en realidad, los defectos, ahora viene lo interesante aquí, es que los defectos de Pedro, es interesante esto, que así como Pedro, que entendió la naturaleza del Señor Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, así también a Pedro es el único que se le compara con el diablo. La vez que el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Por la insistencia de Pedro en querer hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Entonces, la otra es que era un hombre impulsivo, una persona que no piensa en lo que hace. Es interesante que esta palabra impulsivo en la actualidad, en nuestros tiempos, la palabra impulsivo representa en la sociedad médica contemporánea, ser impulsivo es una enfermedad. Note esto, que el Señor Jesucristo andaba con un loco. ¿Sí? Eso es lo que, de acuerdo en nuestros tiempos, los médicos catalogan a la persona como una persona loca. Pero el Señor Jesucristo lo utilizó para otros propósitos, porque eso es lo que hace Dios. Amén. Ahora, la otra es que la duda fue otro defecto del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque al caminar sobre las aguas, él dudó. Y cuando regresó una vez más a la pesca, después de que el Señor Jesucristo lo había llamado y lo había encomendado y le dijo: tú desde ahora te enseñaré a ser pescador de hombres. Ahora, cuando miró al Señor Jesucristo muerto, ¿a dónde él regresó? Otra vez a su mismo lugar, a lo que hacía antes. Hoy yo no sé si a alguien Dios le está hablando, pero cuando nosotros miramos que Dios simplemente no se mueve, cuando Dios no lo miramos en esa enfermedad, cuando Dios no lo miramos cuando perdemos a alguien, cuando Dios no lo miramos cuando simplemente en algún ministerio, cuando pensamos que todo acabó y ya el Señor no está haciendo nada, simplemente volvemos otra vez a regresar a lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque pensamos de que Dios ya murió, de que Jesucristo, el Salvador que yo pensaba que me iba a respaldar, simplemente ya no está. Y el Señor Jesucristo volvió una vez más como un Dios de amor, como un Dios que conoce a la humanidad. Regresó a Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas. Pero primero le pregunta: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dios nos recuerda en nuestros tiempos que no importa si miremos los milagros o si sintamos la presencia de Dios. Dios lo que quiere es integridad en la vida de nosotros. Pero note esto:
de que el Señor Jesucristo, a pesar de que Pedro era un hombre impulsivo, que dudaba, que era traidor, porque Jesucristo sabía de que lo iba a negar, y el Señor Jesucristo le dijo: ciertamente 3 veces me vas a negar. Y Pedro dice: no, Señor, hablador como él solo. Imagínese a ese siervo, a ese hermano en la iglesia en nuestros tiempos. Vea a Pedro como ese siervo impulsivo en nuestros tiempos. Que estamos platicando aquí, tenemos una reunión y algo que no le gusta, mocha orejas. Que algo que no le gusta, de repente nada más se enoja y lo que hace es mocha orejas. Que de repente nada más el apóstol Pedro, por ser impulsivo en nuestros tiempos, de que veamos actitudes así, ¿qué haría la iglesia moderna? ¿Qué haría? ¿Se permanece fiel o buscaría otra iglesia? ¿Qué haría? Entonces, el Señor Jesucristo, note esto, de que Él mantuvo su ministerio con personas, con sus defectos y sus virtudes. Con sus defectos y sus virtudes. ¿Cuántos defectos tú tienes? ¿Cuántas virtudes tú tienes? Pero así te llamó Dios. Pero así te salvó el Señor. Pero así estás gozando de la presencia de Dios. Así estás viviendo de la salvación, de la gracia de Dios, por amor que Él tuvo en nosotros como sus hijos. Él nos salvó por misericordia, no porque nos la hayamos ganado, sino porque Él nos salvó. Entonces eso nos hace a nosotros recordar de que así como Pedro reveló al Mesías, Pedro predicó del Mesías, Pedro murió por Mesías, la iglesia en nuestros tiempos, la iglesia contemporánea es bienaventurada cuando revela al Cristo resucitado. La iglesia es bienaventurada cuando predica del Cristo como Salvador del mundo. La iglesia es bienaventurada cuando muere por el Cristo de la gloria. Cuando muere por el Cristo de la gloria. Yo les ponía el ejemplo de la persona de que no hirieron tu corazón, hermana. Lo que hirieron es tu ego. Mire, un obstáculo para poder lograr reflejar a Cristo en nuestros tiempos y de predicar a Cristo en nuestros tiempos y de dar la vida por Cristo en nuestros tiempos es el legalismo. ¿Sí sabe qué es el legalismo? El legalismo, para que usted me entienda un poquito mejor, es representar como los fariseos en los tiempos de Jesús, de siempre estar fuera del tiempo de Dios, de siempre no entender los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque la religiosidad, ¿por qué? Porque el legalismo lo que hace es que se ata de acuerdo a las reglas que están establecidas, y eso es lo que hace que la persona se ciegue y no esté mirando si está bien o no está bien, porque lo que quiere es cumplir lo que está escrito en sus leyes. Yo cometí ese error cuando iba a la iglesia. Cuando recién me convertí, yo cometí ese error.
Sabe que a mí me pusieron de ujier recién convertido, y a mí algo que me molestaba, hermanos, es mirar a los hermanos con chicles en la iglesia. Entonces cuando me pusieron de ujier, yo me puse como soldado ahí enfrente donde está el hermano Freddy. Y cada vez que los hermanos venían y los miraba con chicle, yo le decía: hermano, en la casa de Dios usted no entra con chicle. Ya se imaginará cuántos enemigos me gané. No, me amaban, brother. Sí. ¿Por qué? Porque cometí muchos errores. Mis hijos, cuando ustedes saben que muchos saben que no son mis hijos de verdad, mis hijos ahora, pero cuando yo comencé a convivir con ellos, de repente nada más que comienzo a escuchar música secular, pum, 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 pum. Se quitó mi alabanza, se quitó mi adoración que yo tenía, y de repente escuchaba algo diferente. No, hombre, me salió lo religioso. Y le dije: la palabra de Dios no nos enseña eso. Y ellos se quedaron así, que me dijeron: yo no quiero ir a la iglesia, porque me equivoqué, porque metí el legalismo, porque en mi religiosidad está en que la persona que no ha conocido a Cristo, que está muerto en su delito y pecado, quiero que la misma persona sea la que viva lo que yo estoy viviendo como un hijo de Dios vivo. Y alguien que está muerto en sus delitos y pecados no va a poder hacer lo que un hijo de Dios hace. Una de ellas, alabar a Dios. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces es ilógico que yo, como legalista, quiera yo hacer que la persona también haga lo que yo quiero. Muchos crecieron en la iglesia, pero no son cristianos. Nada que ver. Porque mientras que no han aceptado al Señor Jesucristo en su vida, conocen de Dios, sí. Así como la gente que seguía al Señor Jesucristo, muchos siguieron al Señor Jesucristo, pero en el día que ellos miraron la crucifixión del Señor Jesucristo, no dieron la cara por el Señor. ¿Por qué? Porque hubo un solamente momento de emoción en la vida de la persona. A lo que quiero ir con esto es que el Señor Jesucristo siempre sanaba a la gente, liberaba a la gente de los demonios, pero eso no era su propósito. Su propósito era salvar, darle vida eterna a la persona. Que las personas conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para sanar, para liberar. Pero no sanar tu enfermedad. Preocúpate si tú estás enfermo y comienzas a renegar de Dios porque estás mal de tu salud. Porque Dios no está buscando personas simplemente para sanarlos y luego después irse. Le pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente no le evangelizamos, pastor? En las calles. ¿Qué les dimos? Les dimos todo. Lo que necesitaban, lo digo por mí, porque la gente que vivía en la calle, lo que necesitaba, yo le decía: ¿qué ocupas? ¿Qué quieres? Yo lo hago. Pero esas personas al final del día no venían a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo único que querían era satisfacer sus necesidades temporales. En este caso, el hambre. ¿Sí?
quizá un poquito una chamarra por el frío, pero no estaban buscando sanidad interna. Y Dios lo que quiere es sanar lo de adentro. Dios lo que quiere es que tú entiendas de que también tienes que morir por Jesús. También tienes que sufrir. Romanos dice que si hay roces entre nosotros, es para que salgamos a prueba y como resultado ser aprobados por Dios en nuestra actitud. Por eso es que no quita las malas actitudes entre nosotros. Y lo que me llama la atención es que en nuestros tiempos el legalismo exige, así como los religiosos querían ver señales. Los religiosos dicen: yo quiero ver, a ver, si de verdad vas a la iglesia, quiero ver cambios, quiero ver diferencia. La gente afuera lo dice, pero nosotros como hijos de Dios, el ministerio que debemos de practicar es la gracia. El pastor siempre habla de eso, de que nosotros debemos de practicar la gracia de Dios en la vida de la gente y en la vida, especialmente en la vida de los hermanos. Pero es triste cuando, por otro lado, el fanático religioso es el otro obstáculo que yo miro como un obstáculo que no me permite reflejar al Señor Jesucristo. El fanático religioso, el que busca a Cristo pero no hace nada, sabe de Jesús pero no hace nada, no le importa si es ejemplo de Jesús, si los demás lo van a mirar, a él no le importa, sigue siendo igual. Ese es un fanático religioso. El problema está cuando le dicen: ¿vas a la iglesia? Oh, sí, yo voy a la iglesia y sirvo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un fanático religioso. No hay compromiso, no hay sinceridad. Entonces, lo que Cristo, cuando de verdad Cristo llega en la vida de una persona, la persona automáticamente muere en sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Dios nos amó y Él nos dio vida eterna y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. No somos legalistas ni tampoco somos fanáticos religiosos. Somos gente bienaventurada. ¿Sí? No los estoy regañando, simplemente estoy haciendo diferencia entre legalismo y lo que sería religioso. ¿Sí? Que Jesucristo lo que quiere es que nosotros hablemos de Cristo, revelemos de Cristo, y si es posible dar la vida por Cristo. Usted da la vida por Cristo, como yo lo viví mucho tiempo. Cuando usted viene del trabajo y usted llega a su ministerio, no ha comido, no ha descansado, lo que usted quiere es estar sentado, pero usted sacrifica su cuerpo y usted viene porque ama al Señor Jesucristo. Eso es estar matando su cuerpo, estar matando su ser, diciéndole: tú no mandas, el que manda Cristo en mi vida, por lo tanto yo hago porque no pertenezco a mí, pero Cristo es mi patrón. ¿Sí? Cuando usted se queda en la casa a dormir y no viene a la iglesia, no es que se esté mandando Cristo en su vida, es usted mismo el que se está adueñando de lo que Cristo ya le pertenece. ¿Sí?
Cuando usted comienza a tomar una cerveza, porque ya lo extrañaba, y dice, no, pues de aquí soy, ¿sí? Nadie me está viendo. Entonces, lo que está haciendo es dejar de ser embajador y se quita el traje de hijo de Dios y se pone su traje del viejo hombre y comienza a actuar como el viejo hombre. Pero la cosa está en que como embajador, la gente siempre lo va a estar mirando a usted. Yo no sé si tú ahora que conoces a Cristo sufres porque tu familia no viene a la iglesia. Es bueno tener dolor, es bueno sentir el deseo que vengan a la iglesia, es bueno que le estés hablando de Dios, pero cuando ya estás forzando, ahí ya es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es más difícil la cosa, porque en Lucas capítulo 10, allí describe la Escritura, y los que no los acepten, ¿sí? Cuando vayan y hablen del Evangelio, los que no los acepten, simplemente sacuden sus pies y declaren: yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Sí? Es más cruel la cosa. Pero nosotros vamos y hablamos de la gente, y la gente no quiere, pero necesitamos descansar en Cristo. Descansa en el Señor. Cuando tú hablas de Cristo y no te aceptan, descansa en Cristo. Cuando eres rechazado porque sienten que no estás viviendo el Evangelio como ellos quieren, descansa en el Señor. Cuando tú piensas de que no estás viviendo, que sientes cansado del Evangelio, descansa en Cristo. Descansa en el Señor. Y recuerda que el Señor te dio poder y te dio autoridad para que tú vivas el Evangelio de Cristo con autoridad. No te quiere ver cabizbajo, no te quiere ver desanimado. El deseo del Señor Jesucristo no es que tú regreses otra vez a lo que hacías antes. El deseo del Señor Jesucristo es que tú traigas almas a los pies del Señor. Y muchas de las veces lo dejaste de hacer. ¿Por qué? Porque quitaste tu vista en Cristo Jesús. Dejaste de hablar del Señor y dejaste de comportarte como el Señor quiere, porque te dejaste llevar, ya sea por el legalismo o por lo fanático religioso, y no te sientes digno. Déjame decirte que Dios quiere usar tu vida, porque Dios, en la perspectiva de Él, tú eres un bienaventurado. Porque, como te digo, mientras que el hombre nos ve a nosotros y nos menosprecia, Dios nos ve diferente. Y si tú eres esa persona de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento para ti, pero un instrumento que de verdad reconozca que soy un siervo tuyo, es cuando tú le dices como Pedro: Señor, yo no soy digno de ti, pero si tú lo dices, yo lo vuelvo a hacer. Pedro era un hombre experimentado en estar hablando, estar tirando las redes en el mar, y toda la noche no pescó, y llegó Jesucristo y le dijo: vuelva a tirarlo. Tal vez tú eres un hombre experimentado, un hombre que ya cada rato le dice al Señor: ahora sí, ahora sí, ahora sí. El Señor te dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas con mi gracia. Comienza contigo mismo.
Comienza contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo, porque Dios te salvó, no importa qué, el Señor te salvó. Y Pedro nos enseña a nosotros de que si Cristo utilizó lo que Él tenía y lavó lo que la gente utilizó a los discípulos, no importa sus situaciones, después ellos fueron cambiando, porque Dios es el que trabaja en la vida de la gente, no nosotros. Y no sé si tú estás aquí, has hecho corajes pensando, es que ese todo el tiempo lo veo así, no cambia, no veo futuro. Y allí es donde Pedro nos enseña de que para mostrar a Jesucristo a veces tenemos que doblar rodillas, menguar, de decirle al Señor, Señor, yo ya hablé, pero no puedo, pero tú sí puedes. Y yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. ¿Sí? Cuando yo pienso que Jesucristo murió y que todo acabó, el Señor resucitó. Y el Señor regresará, brother. No es en vano el evangelio que tenemos. El Señor regresará, pero es importante recordar de que Él está con nosotros. Él está contigo. Y Dios quiere respaldarte siempre, siempre y cuando que tú vuelvas otra vez al camino de decirle, Señor, te estoy mirando a ti. Y si te atreviste a caminar sobre las aguas con el Señor Jesucristo y sientes que te estás hundiendo, es tiempo de decirle al Señor, Señor, socórreme. Señor, sácame de estas aguas. ¿Sí? Porque solo tú eres el Dios Altísimo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es la religión, no es los hermanos, es Cristo. ¿Sí? Ponte de pie y extiende tus manos al cielo. Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios, por este día que tú me permites hablar de tu palabra. Y a través de tu siervo Pedro, Señor, nos recuerdas de que con defectos y virtudes, oh Dios, tú usas a los que llamas. Y aquí estamos, Señor. Muchas veces hemos hecho como Pedro, Señor, que fallamos. Muchas veces, Señor, hemos querido servirte con fervor, con ánimo, Señor, y te hemos fallado, Dios. Pero tú nos llamaste en tu reino a reflejar tu imagen. Para los que hemos fallado en tu presencia, Señor, en actuar como hijos tuyos, te pedimos perdón. Y que nos recuerdes de que tú nos diste poder y autoridad, Señor. Tú nos diste la esperanza muerta en nosotros. Tú nos diste esa esperanza viva, Señor. Y hoy la retomo. Hoy vuelvo, Señor, a tus pies a reconocerte como el Hijo de Dios que me salvó cuando yo estaba en el alcohol, cuando mis padres dijeron, me das vergüenza porque eres cristiano. Cuando esa actitud del otro hermano me lastimó y dejé de mirarte a ti, dejé de adorarte, dejé de gozarme en tu presencia. Y te pido perdón, Señor, por la mala imagen que he representado a mis hermanos.
y les pido perdón si no han visto a Cristo en mí, porque Él fue el que me salvó por gracia. Él murió por mí, no lo hizo nadie más. Él murió por mí. Y si tú estás aquí en este día, estás dolido, sientes que también le fallaste al Señor, hoy es tu día. Dile al Señor: Señor Jesús, así como Pedro, yo vuelvo a ti, Señor. Así como Pedro, Señor, yo regreso ante tu presencia una vez más. Porque Pedro, cuando regresó a los pies de Jesucristo, después solo con su sombra, él sanaba y hacía milagros por la presencia de Dios en su vida. Ya no me van a dar vueltas. ¿Por qué? Porque ahora mirarán la gloria de Dios en mi vida. Alguien va a venir a buscarte, te va a pedir un consejo y te va a decir: ¿cómo le hiciste para salir de esa situación? Ahora tú le vas a poder decir: porque Cristo me levantó cuando yo estaba desanimado, cuando yo estaba que sentía que no tenía respaldo. Cristo me levantó. Cuando yo me sentía paralítico espiritualmente, Jesucristo vino y me levantó y me hizo caminar, y ahora me hace andar en su ministerio, trabajando en la obra de su reino, porque ahora puedo caminar, porque ahora puedo correr, porque ahora puedo sentir la gloria de Dios en mi vida. Libertad para nosotros en el alma. El Señor está buscando siervos que sean ligeros, que sean dispuestos para trabajar en la gloria de su reino. No que estén heridos espiritualmente, o que estén lastimados, o que estén con rencores. Dios quiere guerreros que estén completamente comprometidos con el Señor, y lo único que tiene que hacer es reconocer que Cristo es el que lo va a levantar. Nadie más. Ahí donde tú estás, agárrale la mano a tu hermano que está a tu lado. Vamos, agárrale la mano al hermano que está a tu lado. No te dé vergüenza y dile: vamos, hermano, juntos, unidos, para la gloria de Dios, reflejaremos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Juntos reflejaremos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque no se trata de nosotros, se trata de que Jesucristo sea glorificado, se trata de que Dios sea enaltecido en la vida de nosotros y en la vida de la gente, y la gente que sea convertida, ellos glorificarán el nombre de Cristo por causa tuya. Yo declaro nuevos ministerios, yo declaro nueva sanidad en la vida de la persona. Que tú tenías un ministerio, que tú tenías algún talento, que tú tenías algún don y lo dejaste morir porque pensaste de que Dios no le interesa lo que tú estás haciendo. Déjame decirte que tú eres bienaventurado, porque Dios te miró a ti. Dios te miró a ti y Dios quiere usarte. Dios quiere trabajar contigo, pero tú te has resistido. ¿Por qué? Porque simplemente te dejaste concentrar en los problemas y no estás mirando al Cristo de la gloria, al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Somos libres a través de Cristo. Somos sanados a través de Cristo. Y si nosotros estamos aquí es porque Él nos resucitó de la vieja vida que nosotros teníamos, y ahora somos hijos bienaventurados, hijos con poder. Dice la palabra de Dios que el enemigo está vencido, y nosotros como iglesia lo tenemos bajo nuestros pies.
No le eches la culpa al diablo, porque el diablo está debajo de tus pies. Usa tu autoridad. Usa tu autoridad. Tu autoridad como hijo de Dios es que tú puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea restaurado todo tu ser en el nombre de Cristo Jesús. Tus emociones, tus pensamientos para servir al Señor sean renovados en Cristo Jesús para poder hacerlo con amor en Cristo. Señor, aquí estamos, bendito Dios, humillados ante tu presencia, Señor. Sabiendo de que tú eres un Dios de oportunidades, sabiendo de que tú eres Dios de vida, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces cada ser de cada persona que está aquí, los deseos que hay en ellos, Señor. Tú lo sabes, bendito Dios. Extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos, Señor. Porque solo tú eres el único que puedes restaurar, sanar y poder hacerme libre para poder glorificar tu nombre, Señor. Para poder exaltar tu nombre, Señor. Y yo no estoy aquí para que alguien hable de mí. Estoy aquí para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Estoy aquí para exaltar el nombre del Dios Altísimo, porque Él fue el que dio vida a mi ser. Él fue el que me restauró. Él fue el que me levantó. Él fue el que cuando todos pensaban que yo no existía, Él me dio identidad como hijo de Él. Gloria al Señor. Yo te invito, todos los líderes, todos los que tienen cargos, yo les invito a que vengan aquí en este lugar. Yo los invito a que descanses en el Señor. Recibe nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Dios quiere siempre estar contigo. No te ha dejado solo, Él está contigo. Y Él lo que quiere hacer grandes cosas sobre tu vida. Quiere hacer grandes cosas sobre tu ministerio. Todos los que oran, todas las personas que son personas que han decidido que están sirviendo al Señor, dile al Señor en este día: Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu gracia, Señor, de tu gloria. Yo soy esa persona, bendito Dios. Gloria a Dios eterno. Gloria al Señor. Es de hombres valientes reconocer. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él dijo que reconocía que sus pecados eran los que los separaban de Dios. En Salmo 51 él declaraba de que sus pecados eran los que lo lastimaban y lo hacían separarse de Dios. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere usar tu vida. Dios quiere renovar tu pensamiento. Y Dios te recuerda, no es nada nuevo. No estoy declarando nada, simplemente te estoy recordando de que Dios te ama. Y si Dios te está usando es porque así a Él le plació. Lo único que Dios quiere es que tú permanezcas fiel, que tú permanezcas en lo que Dios tiene para ti. Hermano Freddy, Dios tiene cosas grandes sobre tu vida. Hay hombres y mujeres que están esperando que alguien dé la cara por ellos. Somos embajador
Jesús. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores del reino de los cielos. Cada persona que recibe clases, cada persona que conoce de tu palabra, no es en vano, no es algo que estamos haciendo a la ligera. Descansa en el Señor, descansa en el Señor, porque Él es el único que nos puede dar vida. Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Yo te invito, si hay algún voluntario, ven a orar por los hermanos. Y yo pido a la pastora y el pastor que vengan, porque muchas de las veces nosotros como iglesia lastimamos al pastor, lastimamos a la pastora, hablamos de ellos, renegamos de ellos. Y así como Pedro, porque no nos gusta mirar las cosas como se están haciendo, pensamos que están las cosas mal. Pero aquí el Señor nos recuerda que si miramos a Él, entenderemos los misterios del reino, entenderemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermana Inés, ven, ayúdame a orar por nuestra pastora, porque ellos solo saben cuando ellos lloran, solo ellos saben cuando ellos se sienten enfermos, se sienten desanimados, solo ellos lo saben. Pero Dios quiere recordarles que Dios los ama, aunque ellos lo saben. Dios es grande en nuestras vidas. Dios es grande, Dios es grande, Dios es bueno. Dios es maravilloso en nuestras vidas. Señor bendito Dios, tú declaras que son riquezas, Señor, que tienes en tu reino. Declaro, Señor bendito Dios, que